Yo creo que el fiscal de delitos electorales y el fiscal anticorrupción no pueden tener amigos. Son dos figuras centrales en la construcción de la democracia en México o en cualquier país. Desde mi punto de vista, la posición de la FEPADE no era una posición para buscar un trampolín político hacia otro espacio público. La función de fiscal electoral implicaba perseguir a las personas que cometen delitos electorales. Y durante mucho tiempo la FEPADE en realidad lo único que perseguía era alteración al Registro Federal de Electores. De hecho, cuando yo llego a ser titular tenía 4.496 averiguaciones previas pendientes en trámite y 2.000 actas circunstanciadas en trámite. Y el 92% de estos asuntos estaban relacionados a alteración al Registro Federal de Electores. La experiencia es una experiencia muy enriquecedora. Primero, ver los problemas reales de la democracia en el país. El problema no es cómo se instalan las casillas, ni cómo se cuentan los votos, ni los resultados electorales. Los resultados electorales al final del día los cuentan los ciudadanos. El problema es cómo llegan los votos a las urnas. Y esa es la parte que tendremos que estar revisando. La gente que tiene el poder condiciona los programas sociales y los condiciona a la gente de escasos recursos que en un análisis de costo-beneficio por vender su voto sabe que va a comer una semana o dos, entonces es evidente que lo hace. En algún momento se planteó también con Cedesol el dejar de entregar los programas sociales de cara a la campaña electoral, pero vimos que esto era mucho más riesgoso. La gente llegaba ya con una nivel de vulnerabilidad muy grande a la campaña electoral si 15 días antes les quitaban los programas sociales y entonces el voto se vendía más barato. Entonces aquí lo que necesitamos es exactamente lo contrario, que desligar los modelos de los programas sociales de un partido político. Me permitió mapear un ciclo de los delitos electorales. Desde que inicia el proceso electoral hasta que cierran los módulos del INE, la conducta más recurrente es la alteración al Registro Federal de Electores o el turismo electoral. Pero después viene un proceso en donde en la intercampaña, en la precampaña, en la campaña electoral, el delito que más se comete es el condicionamiento de programas sociales y la compra de votos. 3 días antes de la jornada electoral, el delito es actos de temor o intimidación a los electores, recoger las credenciales del elector. Ya no se trata de incentivar el voto hacia un partido, sino que se desincentive hacia otras personas. Y el día de la jornada electoral es la compra de votos, el acorreo de votantes o los actos de intimidación a los electores. Hay que pensar, por ejemplo, en lo que sucedió en el Estado de México en 2017. 51 cabezas de puerco fueron encontradas afuera de las casas de los representantes del Morena o de los funcionarios de casilla. Había funcionarios de casilla que regresaron en ese momento el paquete electoral y ya no quisieron desarrollar sus actividades cívicas por el temor de que les pasara algo a sus familiares. El proceso electoral de 2018 va a ser el proceso más complejo de la historia reciente de México. Estamos hablando que hay 30 elecciones concurrentes con la elección federal, 9 de ellas de gobernador, 8 gobernadores, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. En ese contexto hay varios riesgos. El primer riesgo yo creo que sería el turismo electoral. Un segundo punto que tendríamos que estar trabajando es el financiamiento ilícito en las campañas electorales. Yo creo que Obedrec es un buen ejemplo sobre esto, pero no es el único ejemplo. Pero no es el único caso. En los estados de la República, los gobiernos locales retienen salarios, como lo hacía César Duarte en Chihuahua, a sus trabajadores para desviarlos a las campañas electorales, particularmente al PRI, pero esto también sucedía con el PAN en algunos municipios en Coahuila y sucede con el PRD en algunas delegaciones de la Ciudad de México y en Texcoco con Morena. El tercer punto de reto para el proceso electoral de 2018, como tú dices, es la violencia. Y tenemos distintos tipos de violencia. Primero, la polarización política y social. El segundo tipo de violencia tiene que ver con violencia de grupos sociales. El tercer tipo de violencia es la violencia de la delincuencia organizada. Ahí son dos tipos de relaciones, que son 3 tipos. El primero es el homicidio de candidatos. También la delincuencia organizada se presenta en el ámbito del financiamiento a las campañas. Esa es la otra parte. En el financiamiento de las campañas vemos campañas muy raras.
Yo creo que un cuarto tipo de violencia es la violencia política contra las mujeres. Es un problema real. Cuando las mujeres empiezan a ser competitivas en materia política o electoral, hay reacción de muchos hombres para impedir que desarrollen los cargos públicos. Tenemos los casos de Felicitas Muñiz en Guerrero, de Rosa Pérez en Chiapas, en Chenaló, pero con una variable importante. Las personas que sufren violencia política de género la sufren en manos de gente que tiene poder. Y finalmente el último tipo de violencia es la que vimos en el Estado de México, una violencia generadora de miedo. Sin llegar a materializarse, sí se genera miedo a la comunidad para efecto de que no acudan a votar. Si la gente tiene miedo y no vota, el partido que tenga la estructura más grande es el que va a ganar las elecciones. Y aparte del problema de la violencia, el financiamiento, el turismo electoral, podemos tener el problema de condicionamiento de programas sociales. México tiene 6.000 programas sociales. Ahí están municipios donde más del 50% de la población recibe un programa social. Eso significa que sin los programas sociales parte del país no funcionaría, no viviría. Y esto finalmente se genera una posición de desventaja de los partidos políticos de oposición respecto al gobierno. Y creo que también otro problema que tenemos son las debilidades institucionales. Los gobiernos, como no estuvieron de acuerdo con la reforma del año 2014, han ahorcado presupuestalmente a los institutos electorales locales y a los tribunales locales. Morelos requiere 250 millones para organizar la elección y el gobierno le da 52. Puebla requiere 400 millones para organizar su elección y el gobierno le da 350, los cuales 300 le corresponden a los partidos políticos. Chiapas requiere 900 millones, le dan la mitad. Tabasco requiere 250 millones, igual le dan la mitad. En ese contexto no hay posibilidad de que el proceso electoral tenga los mejores estándares de calidad posibles.